Durante miles de años la humanidad ha buscado a Dios, la divinidad, y lo ha buscado en los templos, en los libros, en las esculturas, en las estrellas, en la tierra misma, en los animales, pero pocas veces ha buscado en su corazón. Religión, dogma, ritual, fe o control mental. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a Luna y Géminis. Es un tema bastante controversial, así que se pongan los cinturones porque esto se va a poner bueno. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Así a modo de introducción, la religión es culto, devoción y fe o control mental. Yo pienso que todas esas, el hombre, el ser humano, las mujeres, los hombres, la existencia nos pone a prueba muchas veces y es difícil a veces contener las embatidas de la vida, las pérdidas, la inseguridad, la incertidumbre por los cambios, etc. Entonces muchas veces la intención ha sido muy buena en la creación de estas formas de ver el mundo. Sin embargo, también ha pasado que se han aprovechado de esta vulnerabilidad del ser humano y en algunos momentos se ha convertido en un problema. Claro. Y pues ya ahondaremos en cómo se fue haciendo todo este reburujo. Fe, culto o control mental es la religión para ti, así a grandes rasgos, antes de entrar a ya palabras mayores. Fe para ti. Bueno, a mí me gustaría empezar con el origen de la palabra, ¿no? Religión. Ya se sabe, ¿no? Viene del latín religare, que significa unir. ¿Pero unir qué? Obviamente estamos hablando de la unión del hombre y la divinidad, ¿no es cierto? O sea, de ahí viene etimológicamente la palabra religión, es religar, juntar. El humano y unir. Sí, se me viene a la mente esta famosa pintura, ¿no? Donde está el ser humano y la divinidad o Dios casi a punto de tocarse el dedo. Hoy vamos a hablar de la religión no como nos la han enseñado, hoy vamos a cuestionarla y vamos a ahondar, así que si es susceptible, no vea este video. Si usted realmente tiene la capacidad para digerir y para cuestionar cosas, pues está justo en el lugar. A ver, como introducción me gustaría comenzar con el por qué la religión se hizo una necesidad para el ser humano. O sea, es decir, ¿por qué el ser humano necesitó la religión? Desde mi lectura es porque necesitábamos explicar la existencia, ¿no? O sea, es decir, nacemos y de repente somos conscientes de todo lo que existe y nos surgen preguntas. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿quién me explica qué soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el cosmos? O sea, entonces yo supongo que en estas cuestiones tan trascendentales el ser humano, la humanidad empezó a tratar de, digamos, que algo explique el porqué de las cosas, ¿no? Entonces ahí se originó quizás el pensar en una divinidad, en un ser superior, ¿no? De que, oye, pues esto tiene un diseño, ¿no? Pareciera ser que nuestro cuerpo tiene un diseño, el planeta tiene un diseño, los animales tienen un diseño, todo tiene un diseño, parece ser un diseño de un arquitecto, pues, excelso, ¿no? Un arquitecto. Entonces, para mí ahí se origina el propósito o la búsqueda de la religión, de esta explicación que nos dé luz para entender la vida, la existencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Desde dónde
se originó esto, la religión. ¿Tú cómo lo verías, mi querido Luis? Bueno, yo pienso que en un origen, la práctica espiritual, la tendencia que tú hablas de cuestionarse todas estas preguntas existenciales, Trascendentales. el ser humano justamente buscaba trascender la muerte, porque lo que nos hace quererle dar sentido, o sea, si no fuéramos seres mortales, seres con una fecha, Sí, sí. o sea, límite, ¿no? Probablemente no nos haríamos tantas preguntas sobre nuestra existencia, sobre el sentido de esta realidad. Va un punto. Y el hecho de enfrentar la muerte nos hace cuestionarnos para qué todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Exactamente, ¿qué más hay? ¿De dónde vine? O sea, entonces, nacimiento, muerte, creo que fue ahí donde empezó el ser humano a desarrollar ideas, ¿no? Unas filosofías, y en cada tribu pues tenían sus características muy peculiares. Conforme se van desarrollando civilizaciones, van creciendo los grupos humanos y se da esta convivencia, pues supongo que había personas inteligentes o con mayores atributos o oportunidades que empezaron a observar que se necesitaba poner de acuerdo, ¿no? Para poder tener un orden y para poder tener logros y poder sobrevivir como grupo. Uh-huh. Entonces, en este intento de establecer un control, se establecen ciertas normas, ciertas reglas, ciertos principios filosóficos o dogmáticos, como les quieras llamar. ¿Reglas de convivencia? Reglas de convivencia para poder sobrevivir como grupo y subsistir ante los cataclismos, ante las cosas sociales que suceden en comunidad. Entonces las religiones comienzan como sistemas de control, pero no necesariamente esto es malo, o sea, esto no quiere decir que sea malo, sino era como un intento de darle un orden a la sociedad, a los grupos sociales. La existencia. Y también todo esto fue evolucionando, desarrollándose cada vez más, y se fueron dando cuenta de cómo las ideas que tiene la gente sobre algo, y si hay como en común, compartimos una misma idea, esa idea nos da un sentido de pertenencia y nos da más fuerza, le da peso a nuestra ideología, a nuestra cultura. Entonces, en ese esfuerzo se fue politizando poco a poco la religión, se fue utilizando como un medio de expansión, incluso de invasión. Antes de que llegues a ese punto, mi querido Luis, que ese sería, digamos, el siguiente escalón al que vamos a abordar, que es el punto de quiebre, es decir, el punto en donde se pervirtió la religión. Bueno, sí, no voy a andar ahí, nada más para terminar así con esta como recorrido. Sí. Entonces es muy complejo poder definir así en qué momento precisamente se desvirtuó. Actualmente se practican alrededor de 4.200 religiones en el mundo. Y nada más. Imagínate. Entonces y todas creen que están en lo correcto. Justo eso es donde quiero llegar. El conflicto es cuando estas ideas uno se apropia y se encarna o se identifica tanto con una explicación y con una verdad entre comillas, y no se ven las cosas como son, y que incluso si las ves de forma más clara puedes obtener un mayor beneficio que si te fanatizas o si te montas como gordo en tobogán, por así decirlo, en una doctrina, en una corriente, en una filosofía. Uh-huh. Entonces, ya para finalizar este punto, no es de que no hay, o sea, no hay una diferencia, es la misma necesidad del ser humano expresada de muchas formas. Uh-huh. Y sería una tontería que esto fuera un motivo de conflicto. Sin embargo, parece que en la actualidad
las guerras, la religión es un motivo para hacer una guerra. Exactamente. Digamos que haciendo un poco del resumen en este punto de el origen de las religiones, lo que acabas de explicar es que está excelente ese punto. La muerte fue un punto fundamental como para cuestionarnos esto, porque por ejemplo si dices tú, pues si fuéramos seres eternos que no experimentábamos la muerte, quizás no nos preguntaríamos tanto eso, ¿no? Simplemente estaríamos inmersos en la experiencia sin preguntarnos estas cosas. No sé, ¿qué opinas tú? O sea, el origen, desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser el origen de la religión? El origen de esta necesidad de conectar con lo divino. ¿Será miedo? Sí, pues yo creo que la muerte es fundamental en este tema, porque pues como que queremos evadirlo, ¿no? O sea, no quisiéramos, yo creo que nadie quisiera morir. De hecho, pues no conozco ningún ser, ni animales, ni plantas que quieran morir. O sea, yo sí conozco. Tenemos en común que queremos estar bien, o sea, bueno, en general sí. En general queremos estar bien, queremos estar sanos, sí. sanas, y queremos vivir lo más que se pueda, ¿verdad? Hay gente que ya está deprimida y dice que se va a suicidar al no sé qué edad, Ándale, no sé qué, pero, es lo que iba a decir. Pero pues que es lamentable, pero sí existe. Pues es por alguna condición en particular, pero sí, creo yo que... A mí sí me ha platicado una persona y creo que la razón es precisamente cómo ve el mundo. Dice, no, mejor prefiero cierta edad, un vinito y adiós. Yo sé que está muy dentro de ese tema, pero pues a final de cuentas es el tema de la religión. Como que por ejemplo en el cristianismo pues te venden no te venden, pero te explican que va a haber como una salvación a eso, ¿no? Después de... Sí, eso es una promesa. O sea, después de la muerte pues vas a vivir en un paraíso o en un infierno. Tal cual. No sé qué otras religiones tengan algo parecido, pero pues... Tal cual es como encontrar una solución a ese problema de morir, ¿no? Es más, incluso no hace muchos años, no tengo la fecha exacta, pero hace unos años atrás se vendían indulgencias al cielo. O sea, es decir, tú pagabas y haz de cuenta como comprar tu terrenito en el paraíso. Pase VIP. Sí, o sea, obviamente. Y bueno, ya pasó eso, pero ahora todavía tenemos cosas, aspectos muy similares a eso. O sea, de que tactar con la divinidad. O sea, pero te quiero preguntar, tú ya desde inicio estás, digamos, comenzando con un a priori de que la religión ya está desvirtuada, o sea, no hay ninguna duda sobre eso. Yo no estoy ni a favor ni en contra, es decir, creo que la religión... Pero tú sí aseguras ya como un hecho de que está desvirtuada. O sea, no lo digo como algo que esté en acuerdo o desacuerdo, simplemente para entenderte por dónde vas más o menos. Sí, bueno, o sea, digamos que mi lectura de la religión es que es necesaria para ciertas personas, tal cual un hospital es necesario para ciertas personas. Es decir, el hospital es necesario para personas que tienen una enfermedad o tienen un padecimiento. Entonces, entran, viven un proceso en el hospital y salen. Entonces, esa es mi lectura de la religión. O sea, es necesaria para muchas personas todavía en la actualidad, sí. Okay. Pero para muchas personas ya no es necesario. ¿Por qué? Porque implica encierro. Por ejemplo, si tú ya no estás enfermo, ¿para qué quieres estar en una cama en un hospital? Pues ya lo que quieres es vivir, ¿no? Porque se supone que estabas en el hospital para poder seguir viviendo. Y si te quedas ahí, pues ya no vas a estar viviendo. Bueno, o sea, pues estás viviendo, pero en el hospital, ¿no? Se vuelve contradictorio. Estar padre un ratito, pero... Exactamente, se vuelve contradictorio. Pero desde mi punto de vista, en donde, digamos, ya empezó el mal en la religión, donde ya se infiltró esa levadura, pues es cuando aparecen precisamente las autoridades religiosas. Es decir, que digamos de repente aparece un profeta, ¿no? O aparece un iluminado, ¿no? Y quiere que se sigan sus preceptos, sus principios, ¿no? Entonces
él se convierte ya en un intermediario entre la divinidad y el pueblo. Pero aquí yo tengo una diferencia de opinión porque las religiones, por lo general, no fueron iniciadas por sus mesías, ni por sus santos, ni por nadie de ellos. Por ejemplo, buen punto. el cristianismo no fue creado por Cristo. Cristo tenía unas prácticas, unas enseñanzas, pertenecía a una escuela mística, y él dio su ejemplo y su enseñanza. La iglesia cristiana se formó después y ¿Sí? de él. Igual pasa con el budismo, igual pasa con las tradiciones que adoran a Krishna, Sí. etcétera, etcétera. Siempre todos los cultos, a eso es a lo que se le llama el culto, Sí. son cuando se siguen estas figuras, pero ninguna de estas figuras en ningún momento, es más, ni siquiera se sabe si realmente existieron estas figuras o si solo son mitos, figuras que engloban un significado, una historia en la que nos podamos ver reflejados y que en esa historia se resuelva como el enigma de la existencia, y esa historia nos da una seguridad y seguimos ese mismo camino. Entonces, en ese sentido, creo que son de mucha ayuda. Creo que estamos de acuerdo y ya entendí, y sí, y discúlpame, tienes razón. No precisamente se desvirtuó cuando aparecieron profetas o místicos o líderes o chamanes, porque obviamente eran necesarios para el pueblo, tienes razón ahí, sino se desvirtuó cuando se hizo la institución, o sea, se institucionalizó. Se hizo institucionalizó. Ahí fue donde se quebró todo. ¿Por qué? Porque pasaron de la experiencia es que cuando espiritual, se directa, trata de generalizar la experiencia mística, ahí es donde ahí es donde ya estás entrando en un área donde te puedes resbalar gacho. Ajá. O sea, digamos que, para decirlo en palabras más sencillas, ¿no? Digamos que obviamente en los pueblos, en las tribus, había chamanes, había líderes espirituales. ¿Por qué? Porque cada quien tiene, como te mencionabas, un papel. Yo lo veo a la luz de la astrología, de que cada persona tiene una característica diferente y que la hace en función, en beneficio a la sociedad o al pueblo, ¿no? Entonces, obviamente siempre va a haber místicos, filósofos, profetas, líderes espirituales de su pueblo, obviamente para beneficio. Digamos que hasta ahí todo iba bien, pero cuando ya se crearon las instituciones, justamente... ¿No será que algunos o algunas personas se quedaban rezagadas en esa experiencia religiosa o espiritual? O sea, es como cuando estás dando una clase y dices tú, pues, ¿entendieron? Y pues hay 2 que 3 que no. Entonces yo lo que hago es esperarme a que... Entonces como que tienes que empezar a hacer el método un poco más como una instrucción, ¿no? Para que la gente que a lo mejor no lo entiende o no lo ha experimentado, pues que lleguen a esa experiencia. Supongo yo que a lo mejor desde ahí pudo haber nacido. ¿Qué opinas tú? Sí, también. O sea, digamos que pudo haber nacido también desde ahí, completamente. ¿Y qué les parece una tercera opción? De que, por ejemplo, cuando ya lo haces cultural. Es decir, por ejemplo, cuando llega los europeos a conquistar América, obviamente llegaron con el catolicismo a todo lo que da. O sea, llegaron a imponer la religión. Y aquí ya había una concepción muchísimo más amplia de la divinidad. O sea, aquí ya había conceptos mucho más abstractos y más profundos. Bueno, pero tampoco hay que romantizar, por ejemplo, todos los sacrificios que se hacían, o sea... Digamos que, bueno, antes de ir a ese punto, lo que yo quiero decir es que hay un choque cultural religioso. Es decir, en vez de decir, bueno, yo tengo, digamos, en el Anáhuac tenían Aumeteotl, de esta
divinidad dual, ¿no? Femenino-masculina, y el catolicismo venía con esta divinidad masculina del Padre. Entonces llega Padre, Hijo, Espíritu Santo, y acá tenemos pues otras Maneras de ver. maneras de verlo. Es que mira, por ejemplo... Y ahí quizás donde surge también ese choque, ¿no? Es que yo pienso más bien que el problema es que es del hecho al hecho un buen trecho. Y una cosa es que la religión esté bien estructurada, y todas las religiones tienen un andamiaje, Una justificación. teórico profundo, cómo justificar, cómo explicar cada aspecto de su cosmovisión. El problema es que a la hora de llevarlo a la práctica, y tomando en cuenta nuestras características como seres humanos, muchas veces en estas religiones o doctrinas, como les quieras llamar, no tienen una visión que esté buscando realmente el bienestar del pueblo, porque como ya se metió el aspecto del poder y se sabe que la gente es vulnerable cuando está buscando respuestas a estas preguntas que mencionábamos en un comienzo. Entonces es más fácil dominar a la gente y ir distorsionando verdades a medias, y ir cambiando, ir mezclando como dosis de sabiduría con cositas que yo puedo utilizar a mi favor. Híjole, eso que acabas de decir es algo... Como el Temax, digo. Híjole. Es que se ven sectas, y por ejemplo, hoy en día... Ese es un esquema completamente extremo. Pero por ejemplo, hoy en día ya las religiones no tienen la misma fuerza que tuvieron hace 200 años o miles de años. Y ahora son ideologías, ahora ya no son religiones, ahora ya son ideologías. Son como tendencias de pensamiento que van movilizando a las masas. Y yo le quería decir ahorita que más bien el problema es cuando esto se vuelve masivo, cuando se quiere generalizar la espiritualidad, cuando la espiritualidad es inherente en todos los seres humanos. O sea, todos nos... Bueno, no sé si todos, pero creo que en algún momento hemos vivido algo, la mayoría de las personas, que nos cuestionamos qué significa esta existencia. Y habrá algunos que quieran profundizar, algunos que nomás sienten ansiedad o ataques de pánico y se toman algo o siguen una religión o algo para aligerar el peso que puede generar esta realidad. Cuando se volvieron masivos estos movimientos, si te fijas hoy en día, todo lo que es tendencia masiva tiende a estar cooptado por estas agencias que mueven la ingeniería social. Sí, pues es la hegemonía, ¿no?, del imperio. Y todos los que han tenido el poder, que han diseñado estas religiones, incluso aquí es muy controversial, incluso los lamas tibetanos tienen sus élites en las que entre ellos deciden quién es el siguiente en el poder y cómo se estructura. La cultura védica también tuvo su punto de corrupción y que los sacrificios eran y eso pasa también en el movimiento cristiano. También pasa de que entre ellos mismos deciden, bueno, no sé si saben los que nos están viendo y ustedes, que en el cristianismo hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas, o sea, hay de todo. Y todas divisiones. Y entre ellos mismos se autonombran esto. Entonces, es lo mismo que estás diciendo. O sea, hay movimientos elitistas que quizás los feligreses más de rango más bajo, o sea, los fieles no logran ver. Es que mira, por ejemplo, con todas las cosas que están pasando hoy en día y el acceso que tenemos hoy en día, lo que sea, el pensamiento, cómo se ha desarrollado, hoy podemos darnos cuenta de que sí sirve de una religión y que no sirve. Pero también nos hemos dado cuenta que quiénes son los que han estado detrás de estos grupos y lo que han hecho con el mundo, cuántas muertes en nombre de Dios no hay hasta el día de hoy, y cuánta separación no crean estos títulos, estas cajitas en las que queremos meterla a la espiritualidad. Entonces, porque si le preguntas a un monje de una tradición qué es la espiritualidad, te va a dar una respuesta
muy diferente a la que te puede dar a lo mejor un chamán norteamericano, un chamán Simplemente de la selva, la palabra religión en sí misma. La palabra religión para el, o sea, para el ambiente más como judío-cristiano, pues la religión pues está más basada en un Dios administrador, por ejemplo, y que te va a decir si pasas o no pasas cierta prueba, ¿no? Y por ejemplo, en el budismo, pues no existe una figura como un Dios administrador. en ese sentido, el budismo... No es religión desde el punto de vista. A lo que me refería ahorita era de que hay como grupos jerárquicos de autoridad y que tienen poder, que se relacionan con otros jefes de otras religiones o gobiernos, etc. Exacto, de poder. De poder. Y ese es como el aspecto que yo quería mencionar, pero... Sí, no lo decía por eso, sino me refiero a que nosotros en este podcast estamos hablando de religión, pero incluso la gente que nos escucha, pues para cada quien puede representar de la manera, sobre todo mínimo dos áreas, ¿no? Como la parte occidental y la parte oriental. Sí, me gustaría en eso que quieres subrayar comentar que hay, por ejemplo, lo que en Occidente, México, continente americano, concebimos como religión, pertenece a las tradiciones abrámicas. Y es un tipo de religión que tiene esas características que tú mencionaste. Sin embargo, también hay otras, por ejemplo, las religiones de África, yo creo que solo conocemos vudú y Palo Mayombe. Y Palo Mayombe, y ha de haber muchísimas muy pequeñas que no conocemos. Sí. Y así en el mundo, ¿no? El caso que, por ejemplo, en Oriente, la diferencia de estos modelos de religión es de que en algunas no hay como... En algunas, las más interesantes para mí personalmente, no tienen esta estructura jerárquica y como piramidal, en donde es una institución, una empresa. Y exactamente, hay una base. Que es más horizontal. Pues se generan, o sea, cuando hay personas que se dedican a el desarrollo humano, profundo, espiritual, y obtienen conocimiento, estas personas tienen un compromiso de responsabilidad con el mundo y están ahí para servir a quien tenga estas incertidumbres que hablamos al principio, y están para ayudar a transitar este proceso, ¿no? de vida en práctico. Y es muy diferente, claro, porque la instrucción es directa, es personal, no es para una masa, no es todos sigan este mismo camino y para todos va a ser igual. Al menos las prácticas espirituales que a mí me interesan, que se me hacen válidas, que realmente yo no me puedo decir que pertenezco a una, pero las que se me hacen interesantes como estudiarlas, conocer, son estas que no tienen como jerarquía, que no son tan rígidas, que no tienen dogma de bien y mal. Por ejemplo, el tantra a mí me interesa mucho. En el tantra no hay esta separación de sagrado y profano. Todo es sagrado o nada es sagrado, y tienden más al uno, o sea, todo es una emanación de Dios. Bueno, ahí no, el término Dios ni siquiera existe, o sea, todo es una emanación de la divinidad, todo es sagrado, todo viene de una fuente que no podemos concebir, que es primigenia. También sí. Hay algunas, bueno, yo creo que las judio-cristianas o abrámicas son más basadas en la fe, o sea, como un mensaje de una divinidad que llegó a decir tal profecía o tal mensaje, y es como creerlo un poco más a ciegas. De hecho se valida, ¿no? O sea, como que dices, si no tuviste fe, o sea, como que se premia mucho el decir fe ciega, yo te seguiré hasta donde. Sí, de hecho, exactamente. Entonces, no sé si en las orientales es igual, ¿verdad? El concepto o sea, digamos, el concepto de fe que mencionas en las religiones cristianas es la certeza de lo que no se ve, básicamente. Esa es la definición de fe. Es la certeza de las cosas que no se ven, por ejemplo, cosas que se esperan. Por ejemplo, en el hinduismo, que no es un nombre correcto, más bien sería Sanatana Dharma, que es como un conjunto de muchas filosofías, tradiciones espirituales que tienen algunos principios en común. Está el concepto de Shraddha, que es
fe, pero no es en este sentido. O sea, sí es confianza en la divinidad, pero es como una certeza de que lo que tú vas a vivir, o sea, la divinidad es un aspecto superior de la existencia que sabe que lo que vas a vivir, lo que se te va a presentar es para tu desarrollo, para tu crecimiento, para tu nutrición, para tu avanzar en tu camino. Y es como, la fe es como esta certeza de que todo lo que yo voy a experimentar es por mi bien. ¿No crees? Haciendo Esa fe está chida, ¿no? Subrayando un poco la palabra que dices fe, que podríamos definirlo como el tema principal de religión, o sea que es fe, también podríamos resumirlo en este salto al vacío simbólico. Es decir, lo voy a decir de otra manera, todos los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido. Todos los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido. Y cuando llega precisamente la etapa de la muerte, cuando todos experimentamos la muerte, es esta experiencia de lo desconocido, del que qué va a pasar, de que hay más allá. Entonces, digamos, juntando un poco a esto, es la fe puede ser también una fórmula para que nosotros tengamos, digamos, la suficiente energía, la suficiente voluntad para enfrentarnos a lo desconocido, que era con lo que iniciábamos el tema. Por eso creo que no está del todo mal en el desarrollar filosofías y caminos para transitar la existencia. Correcto. Eso se me hace algo muy noble que puede producir la humanidad. El problema es cuando se nos atraviesa el poder y la influencia, cuando hay una mente enferma que accede a este tipo de conocimiento trascendental. Por ejemplo, si tú lees el Bhagavad Gita con un corazón puro de compasión, puede ser una gran joya, ¿no?, de conocimiento. Pero también, bueno, yo que estudié psicología, lo leo con malicia. Puede ser puede una ser herramienta. a una persona con un trastorno de la personalidad narcisista, psicópata, puede utilizarlo horrible, y se ha utilizado de esa forma. Igual que todas las religiones, o sea, y es culpa del texto, de quien lo escribió, ¿no? Mira, no hace mucho tiempo, de hecho está ahí en Netflix y lo pueden buscar, este famoso documental, ¿no?, de la luz del mundo. ¿Así se llama? Sí. La luz del mundo. Ahí lo pueden buscar, y yo sé que mucha gente ya lo ha visto. Y pues ahí te das cuenta de esto que acabas de decir. De que, o sea, si tú entrevistan a los fieles de rango más bajo, o sea, a los que simplemente van a hacer su culto, al rebaño, exactamente, el que van a hacer su culto, y aún comprobándole todas las cosas que hicieron estos líderes pervertidos que acabas de mencionar, ellos lo niegan. Ellos dicen, no, mi líder no pudo haber hecho eso, mi profeta es enviado de Dios, no pudo haber hecho aquello. Y ahí es donde yo lo denomino fanatismo, que es el siguiente punto a que quiero llegar. Antes la religión era pues cultural, o sea, era del pueblo, era en la práctica, ¿no? O sea, era pues ama a tu prójimo, ama la naturaleza, respeta, ama a los animales. Era una interacción digamos directa con la naturaleza, con el entorno. Pero después se hace institución y se vuelve un dogma, se vuelve filosofía, y del año 0 para acá, ¡pum!, lleno. ¿Cuántas religiones dijimos que hay? 4.200, creo. 4.200, y yo creo que siguen creciendo religiones diferentes, y que todas creen que están en la verdad. Entonces, llegando a ese punto, no todas, pero sí, incluso se han hecho, lo mencionabas al principio, se han hecho guerras en nombre de Dios. Se han hecho cacería de brujas, la Santa Inquisición, se han hecho atrocidades, por ejemplo. Se hacen atrocidades. Todavía, tienes razón, todavía se hacen,
el imperio de las barras de las estrellas y aunado a la estrella esta de los dos triángulos, pues A la estrella tuya. a la estrella de David, siguen haciendo, digamos, justicia en el mundo, ¿no? En nombre de Dios. Distinto. Digamos que, para resumir un poco, y si quieren entrarle un poco a eso, digamos que de la era de Piscis, que es del 0 al 2000, es el dogma sobre el individuo. Principalmente en las tradiciones abrámicas. Sí, pero bien lo está diciendo él en el rango, porque precisamente todas las que no son abrámicas Son anteriores. antes del 0. Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, lo que pasa es que los métodos, las formas en las que se transmitió, la forma en la que se cuidó fue muy distinta a cómo se desarrolló acá en Occidente. Acá se utilizó para como se politizó la religión. Realmente o sea, el cristianismo fue una masivo. herramienta invasiva para crear un sistema y ¿De control? De control, exactamente. Conquista de Sí, terrenos y de tierras. Pero por ejemplo, también estos que yo te menciono que van hacia la luz, entre comillas, por así decirlo, también es un sistema de control mental, pero es un control que trae un beneficio a ti y a los que te rodean. Que tú controles tu mente, ¿no? Exactamente, que puedas controlar tu mente, que te puedas autorregular para que tu experiencia de vida y muerte te sean leves, te sean... Placenteras tal vez es difícil, pero... No creo que placenteras, pero al menos más neutrales, ¿no? llevaderas y que puedas entregar tu vida de una forma más como digna, por así decirlo. Sin culpa, sin miedo, o sea... Entonces... Yo no te podría decir que las religiones abrámicas están mal o que están equivocadas. He escuchado personas muy inteligentes que saben interpretar muy bien esas enseñanzas y que viven el ejemplo, y yo no tengo nada que reclamarles, ni que criticarles, ni decirles que están mal. Realmente yo nunca me sentí parte del cristianismo, pero... Y más, o sea, por todo Yo lo que sí. ya se sabe, ¿no? Yo sí, bastante. O sea, sí fui a la iglesia y... Yo toqué en la alabanza, yo daba clases dominicales. Para mí siempre fue célula. impuesto, nunca fue una decisión. Y Fíjate que sí se sentía chido, o sea, cuando te decían, no, te ofrecemos que toques en la... pues dices, agarre. Mira, yo fui... Sí te pega poquito como que en el, Y me en acoplé. el sentido de pertenencia, ¿no? Es que es justo eso. Que está padre también. Ahorita que mencionabas lo del fanatismo, ligándolo con esto, todas estas personas que diseñan y que van creando estos mecanismos de ingeniería social, saben o sea, que nos va a tocar en algo tan profundo y nos vamos a sentir tan parte. O sea, el sentido de pertenencia es bien poderoso. Sí. Sí. Y ve como por un partido de fútbol, como pasó en Querétaro, no sé dónde fue, que una masacre de personas, o sea, que estuvo horrible. O sea, por un partido de fútbol. Todo el tiempo Ahora pasa. imagínate, o sea, el sentido de la existencia, mi verdad. Mucho más. Se vuelve algo bien poderoso. Sí, Entonces, estas personas lo hacen deliberadamente, o sea, lo manejan y te lo ponen con pantallas, con una banda, con unas luces, con unas cosas bien impresionantes. O con unas iglesias, con unos órganos. Y Ya me dieron ganas de ir otra vez. unos templos impresionantes para que sientas y qué ganas de pertenecer a esto. Pero por ejemplo, Sí. Hilson Yunari está bien chingón, ¿no lo has escuchado? Sí. Es que es como música, es muy comercial, ¿verdad? No está tan acá. Lo que pasa Pero con, sí. con esas cosas, bueno, por ejemplo, Hilson Y si United, lo ves en vivo, o al menos la alabanza, pero es pues otro rollo. se siente una experiencia religiosa realmente. es que te llega la emoción, lo que dices tú. O sea, están entrenados, o sea, saben cómo llegar a la parte emocional del ser humano. Y si te tocan emocionalmente. Lo peor de todo es que no es, por ejemplo, las personas que tienen sus iglesias y que tienen su comunidad, su congregación, no están pensando en hacer mal. O sea, estas personas
realmente creen que esa es la verdad sí. y lo hacen de buena fe. O sea, aquí no queremos decir que los religiosos o las personas que practican son personas malévolas que están conspirando, pero los de arriba. ¿Quiénes dejaron? Porque estos textos donde se explica una espiritualidad más, yo me imagino, más laica, más relajada, ¿por qué no son masivos? ¿Por qué no están traducidos a todos los idiomas? No, Estas formas de no recibes espiritualidad. ninguna ventaja al respecto. O sea, como líder o como... Al contrario, te despierta un sentido como de conciencia y te quieres poner las pilas y empiezas a no depender de otras personas para tener una vida digna, libre, apacible. Entonces es muy riesgoso que la gente se salga de ese carril, ¿no? Porque los gobiernos tienen que generar capital y por eso las diseñan de la forma, pero ya las religiones perdieron mucho peso y se generaron otros movimientos. Una observación que ahorita se me está viniendo a la mente, que a lo mejor no tiene tanto que ver, pero también fíjate en qué países es donde está más fuerte las religiones. Son países subdesarrollados y es países donde este grupo de la estrellita y de las barras y todos ellos, sí, el grupo hegemónico, es donde quieren meter sus narices y es donde la religión está bien fuerte. Entonces, ¿por qué? Qué casualidad, ¿no? O sea, y son países donde a lo mejor la educación está un poquito más baja. Y está raro porque de ahí no vienen, ¿no? De ahí no vienen, exactamente. Y curiosamente en esos lugares hay tradiciones nativas muy importantes, con conocimientos bien poderosos, pero... Y el porcentaje sigue siendo así abrumador en cuanto a... Luego vamos a tener otro capítulo donde vamos a hablar de los 5 enemigos de la humanidad. ¿Cómo no? Que lo esperen. Y ahí vamos a profundizar pero, cómo se nos van metiendo a través de... Bueno, pero ahora, ¿en qué estábamos? Bueno, sí. El fanatismo. Sí, de digamos. Cómo el fanatismo puede afectarnos como sociedad. Sí, o sea, incluso, ya pasamos del origen de cómo surgió la necesidad espiritual para crear una religión. Ya lo hablamos. Luego hablamos de cómo probablemente se pervirtió esto, ¿no? Que creo que coincidimos los tres, que fue cuando se hizo institución. Y también me gustaría decir, así aunado a lo que tú dices, también cuando los que estaban dirigiendo se dieron cuenta de lo vulnerables que están las personas cuando se acercan a resolver estas cuestiones. Como dicen ahora, de que darle poder a cualquier persona y puede hacer peores cosas. Cualquier posición de poder pues te da eso. Puede ser maestro, puede ser psicólogo. Sí, o sea, por ejemplo, podcastero. Lo que yo digo, por ejemplo, el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Que está, digamos, sacándonos de toda la concepción que mucha gente puede tener de hasta dónde puede llegar el ser humano. Pero lo que yo digo es esto, o sea, no hay que ser tan apresurados para dar una opinión acerca de eso, ni juzgar, porque realmente si tú le das el mismo poder a cualquier persona, te aseguro que hubiera hecho quizás peores cosas que lo que hizo él. Exactamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. No, por eso yo digo que cualquier posición de poder es un riesgo. Es un riesgo de que tú dices, te gana el ego, dices, Yo por ejemplo tengo mi postura, o sea, sí creo que hay que relajarse un poco, pero yo no, o sea, no lo justifico. Yo pienso que hay que rescatar la virtud siempre que se pueda. O sea, somos seres humanos, nos equivocamos, estoy consciente de eso y yo siempre voy a defender la humanidad y su tendencia al error. Al caos, sí. Pero también yo estoy seguro de que, pues a lo mejor es porque no viví los traumas que esas personas han de haber vivido, pero yo sé que ni aunque esté tomado o haya estado bajo alguna influencia, no me voy a meter con un niño, no me voy a comer a una persona, no voy a buscar el mal de nadie, o sea, claro. Ni el mío ni de eso. Sí. Eso, digamos que entra en tu conciencia, ¿no? Por eso creo que sí se deben de castigar o de
tomar ciertas acciones cuando la cosa se sale de control, como pasó con este personaje. O sea, sí deberíamos la humanidad tomar conciencia. Tal vez no podemos hacer nada para acabar con esos grupos de control, pero sí podemos debilitarlos en haciéndonos personas con más ética, con más Acabas conciencia. de entrar al siguiente subtema que quiero, permítame abordarlo. Perfecto. Y es justamente, digamos, que ya pasamos por toda la era del año 0 al 2000, en donde todas las instituciones se hacen religiones, filosofías y dogmas y a controlar Constantino allá en Roma, utilizando al personaje de Jesús como un rockstar para controlar a las masas, y de repente Martín Lutero traduce del italiano al alemán y para compartirlo, y se hace toda una mezcolanza de cosas. No son procesos que la humanidad pasa. Lo mencionabas tú en el capítulo anterior, de que la humanidad pasa por procesos astrológicos o astronómicos tan profundos que ni siquiera nos damos cuenta. Llegamos a este punto en donde nos está tocando hacer precisamente este podcast va de eso. O sea, estamos cuestionando la religión, estamos cuestionando lo que ya Las estructuras que por las cuales hemos sido influenciados. Pero ya estamos llegando al punto en donde, entrando a la era de Acuario, estamos cuestionando todo este tipo de cosas para derrumbar todas estas estructuras. Mira, yo ahí me gustaría opinar que el ritual tiene un peso muy chido, Sí. muy importante. Sí. Porque, por ejemplo, si tú crees, si esa narrativa te hace sentido y tú crees que haciendo eso vas a recibir favor y lo haces y lo logras, La fe. tu fe te va a hacer, lo cumplí, lo logré, y te Claro. vas a llenar de un Sí. vigor, de un Sí, impulso. sí, sí. La fe mueve montaña. Y las cosas se van a llevar a Ese cabo. es buen punto. Y a eso me refería con el control mental bien aplicado, conociendo, y es a lo que decía, que cuando a veces platico con amigos de estos temas que son difíciles, digo, es que esta es la parte interesante que hay que estudiar de la religión, de las tradiciones espirituales, en donde convergen, que es que la mente es muy versátil, tiene mucha plasticidad, y la podemos influenciar de formas muy diversas, así como nos influencian a nosotros masivamente a través del celular, películas, música, bla bla bla. Moda. Nosotros también podemos influenciar nuestra vida y crear nuestra realidad de formas más como agradables o tolerables para nosotros, y que también vayan de acuerdo a nuestras inclinaciones, nuestra naturaleza, etcétera, con actos simbólicos. O sea, esa parte media de la religión o de las tradiciones espirituales se me hace muy interesante, y creo que ahí investigar estaría muy chido, rescatar eso, porque no se trata de que todo está mal. ¿Creen ustedes que estamos llegando al fin de las instituciones? En el sentido de que están cayendo por su propio peso. Sí, se están modificando, se van a modificar. Ahorita, por ejemplo, están tomando mucho peso, ya no tanto la religión, pero sí como una espiritualidad más como holística, más como... Que yo no soy tanto de ese rollo, la neta, y a mí me gusta más, yo me inclino más hacia lo tradicional. Está interesante. De hecho, eso que acabas de mencionar de la continuidad de la enseñanza espiritual de los pueblos, también lo tenían nuestros ancestros aquí en el Anáhuac, o en México, que era antes el Anáhuac, que era, digamos, la conciencia del ser histórico. Es decir, digamos, nosotros teníamos la conciencia de lo que mis papás y mis abuelos y mis tatarabuelos estaban creando, y eso es muy importante, porque ahora no existe eso, no existe esa continuidad. Cada quien dice, no, pues yo quiero hacer esto, no, pues yo quiero hacer aquello, yo pues yo esto, y cada quien por su lado, pero estamos perdiendo. Y bueno, este podcast sirve para eso, para entender en cuál es el verdadero propósito que nuestros viejos abuelos,
que nos dan esa fuerza para estar aquí, estaban enfocados. Y creo que es un muy buen aporte el tener esa conciencia histórica. Después hablaremos de la Toltecayot a más profundidad. Ahorita no hubo tiempo para hablar de la Toltecayot, que es digamos, la filosofía de A menos que lo hagamos en 2 partes. Quiero pasar al último punto antes de los cierres. El último punto es el futuro de la religión. Hacia grandes rasgos. De hecho, a mí me gustaría si se pudiera ver el presente, si realmente las religiones todavía cumplen una función o sirven para algo, y como dices tú, el futuro. ¿Cómo lo ves tú? Pues en el presente, como, o sea, si ahorita fuera necesaria una religión, yo creo que no. Yo creo que más bien herramientas para, o sea, yo ahorita estoy estudiando el budismo y me interesa porque está para esa iniciativa de enfrentarla, o sea, desde ahorita prepararte para la muerte y lo Entonces, que ¿estás sea, sirviendo? pero no es una religión en sí. Pues sí lo es. O sea, es una tradición Es que espiritual. el cristianismo dice lo mismo. Pero en este caso, bueno, pon tú que sí, ¿verdad? O sea, digamos- desde el punto de vista judio-cristiano, con un Dios administrador del bien y mal, o sea, como que tenemos todo un concepto, Ya. y a veces nada más decirlo así, religión, está muy ambiguo. por eso ahorita yo quería Ajá. separar lo que Sí, son sí, las porque es tradiciones como- arámicas de la Entonces, Como si tú dijeras, no, esa estrella y nada, que es un avión, entonces Ya. tú dices, pues, ¿de qué me Entonces, estás hablando? entonces, y aparte, por ejemplo, tú lo verías en el presente y en el futuro. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo verías la religión en el futuro? Ya me dijiste cómo la ves en el presente, pero ¿cómo la ves en un futuro cercano? La religión. ¿Qué va a pasar con ella? Porque ya estamos viendo que se están desmoronando, que están cayendo precisamente dogmas. Yo sí creo que ya el cristianismo se va a caer porque pues está basado mucho en, o sea, ya es muy obvio, ¿no? Es Yo, muy yo, obvio. yo estuve ahí y todo, pero sí, pues hablábamos el podcast pasado de, pues, del sistema en el que vivimos y como las corrientes, ¿no? De izquierdas y derechas. Y en este caso, pues yo veo que las derechas o las ultraderechas, por ejemplo, veo hablar a Eduardo Verástegui, que dice cosas muy piratas, ¿no? Sí, sí, demasiado, Pues así, claro. ¿y cómo lo verás en el futuro? Entonces, pues al menos el cristianismo y todo lo judio-cristiano, pues yo aquí tengo la esperanza de que a lo mejor hay otra verdad ahí alterna que se distorsionó y que no he podido todavía. Me han recomendado el caballo de Troya como para entender un poquito más, pero entonces, o sea, así como me lo pintan en la Biblia actual, creo que pues sí va a desaparecer al menos las instituciones y pues sí lo he visto que de repente cada vez va menos personas a la iglesia. Sí. Pero bueno, en ese sentido, y hablando de otras religiones, pues no sabría decir qué tal. Yo diría que el futuro de la religión, bueno, el presente, pues ya se están desmoronando muchos dogmas, estamos entendiendo bueno, sobre todo las nuevas generaciones, estamos entendiendo que la verdadera religión es el amor incondicional, es el respeto, es la libertad también, ¿no? O sea, eso es muy importante, no tanto de esclavizarnos a un dogma, sino tener la libertad de expresar nuestro amor, nuestra vida, nuestras ideas, se está expresando. Y yo creo que ese es el futuro de la religión, o sea, una espiritualidad práctica que va más allá del dogma a lo práctico, al ver qué necesitas tú, y si yo lo puedo ver, si yo tengo la capacidad de proveerles, dárselos, el amar en libertad, por ejemplo, eso es muy importante. Ese es el futuro para mí de la religión. Entonces la era de Acuario va a estar caracterizada mucho por revelaciones que nos van a caer muchos veintes, de tener realmente conocimiento real, no solamente un dogma que va encima del individuo, que la verdadera religión es el amor y el respeto por lo que tú crees, por lo que tú sientes, por lo que tú creas. Ese va a ser el futuro, no sé cómo lo veas tú. pues ojalá que sí sea, pero mientras sigamos siendo seres temporales, va a estar el enigma de la muerte presente y nunca nadie ha regresado para platicarnos qué hay detrás del velo. Entonces Buen punto. va a seguir existiendo todo ese rollo y también creo que van a seguir existiendo estas
tradiciones que sí están enseñando y practicando una espiritualidad real, verdadera, práctica. Yo pienso que que la verdadera espiritualidad es cuando la persona vive en coherencia, ¿no? Con lo que piensa, con lo que es. Uh-huh. Entonces, yo espero que todas estas cosas que estamos viviendo nos sirvan para construir mejores sistemas. Los seres humanos necesitamos crear sistemas para vivir, o sea, los sistemas no son dañinos, el problema es no darnos cuenta cuando el sistema está fallando y tiene alguna fuga, algún problemita. O sea, hay que diseñar sistemas que sean útiles, aptos para las circunstancias que estamos atravesando. Y pues coincido con lo que la verdadera religión está centrada en el amor. Yo creo que la religión comenzó de alguna manera de corazón, tratando de entender la explicación de la vida. Se desvirtuó, se hizo institución, se convirtió en poder, se convirtió en control, y ahora estamos llegando al punto en donde estamos derrumbando estos sistemas y regresando a lo esencial, como lo decíamos en el capítulo anterior. Para mí la verdadera espiritualidad está en el amor incondicional, está en el respeto a todos los seres, a los animales, a los insectos, a las montañas, al aire, al sol, a los seres humanos, a la tierra, a todos y todas. Y creo que estamos llegando a ese punto. Yo estoy convencido de que en lo práctico está lo más espiritual posible. No está en el dogma, no está en la filosofía, está en lo práctico. Y creo que hacia allá vamos.